Vean, incluso aquí les voy a dejar este video también. Aquí hay personas trabajando. Deben de creer que ya los agarraron seguro. Pero bueno, aquí quedó, ustedes lo van a ver. Hay personas trabajando en este momento en ese lugar, porque como les digo, por aquí hay menos protección, hay menos cuidado de la policía y se ve el desastre que hay en el bosque. Nos encontramos una zona de extracción ilegal de oro aquí en Cruzitas. Esto probablemente todavía está en uso por el estado en el que nos encontramos, la tierra y el agua. Vean la cantidad de contaminación y cómo han devastado absolutamente todo sacando oro. Y me dijo la policía que eso sí, que tuviera demasiado cuidado con toparme un grupo de coligalleros, porque al verme con la cámara y al ver que yo no ando armado y demás, pues me pueden hacer daño. Me pueden dejar aquí entre la montaña. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a ver algo sumamente interesante y sumamente polémico que existe en Costa Rica, y es el problema de la minería ilegal que hay en este momento en Cruzitas. Para ponerlos en contexto, en esta zona de más de 100 hectáreas se estima que hay aproximadamente 64 toneladas de oro, valoradas en unos 2.500 millones de dólares. En el 2008 se le concedió el permiso a una empresa extranjera para que viniera a explotar todo esto, y en el 2010 en Costa Rica se prohibió la minería a cielo abierto. Incluso en la actualidad está prohibida la minería en el país. Esto le trajo un montón de problemas a Costa Rica. Fue demandada por esta empresa porque el contrato ya estaba aceptado y después se lo denegaron. Pero la cuestión es que gracias a la oposición de un grupo de científicos, de indígenas, de ambientalistas, un montón de gente que se opuso a esto, el proyecto no se dio. Pero a pesar de que no vino la gran empresa extranjera a explotar todo esto, obviamente la gente no es tonta. La gente se dio cuenta que aquí iban a desarrollar el proyecto porque aquí había oro. Así que muy probablemente alguien dijo, ahí hay oro, la empresa se fue, nadie lo está sacando, voy ahí. Y desde ese entonces empezó la minería ilegal aquí en esta zona de Cruzitas, causando desastres ambientales, desastres con químicos que empezaron a arrojar en el río, como el mercurio, que más adelante vamos a entender las causas que esto trae. Y además incluso trajo problemas de pandillas, de bandas, de narcotráfico, de prostitución. De todo pasó en este lugar. Demasiado dinero corría en esta zona. Así que el día de hoy nos vamos a entrar en esta zona de Cruzitas a ver qué pasó, a ver qué nos encontramos en la minería ilegal que está ocurriendo incluso en este momento en Costa Rica, y aprender más acerca de este tema, a ver qué piensan los locales. Vámonos. Para llegar a Cruzitas estamos en la zona norte de Costa Rica. Llegamos a un pueblo que se llama Copevega. Ahí cambiamos de nave porque me topé un compa que me dijo, ¿cómo va a meter ese carro ahí? Yo venía en mi humilde carrito y tuvimos que rentar este bicho porque me dicen que más adelante el camino se va poniendo cada vez peor. De una vez les adelanto que va a costar que la gente quiera contar. Ellos me cuentan a mí, pero no quieren salir en la cámara porque es un tema delicado. Ya les he contado en otros videos que no es que yo quiera siempre estarles contando todo. Entonces, aquí de entrada en los pueblitos que he estado preguntando y hablando, mucha gente quiere que se abra la minera. Este video no está a favor ni en contra. Yo nada más les voy a contar lo que me cuentan, y en parte es porque eso arreglaría todos estos caminos, todo esto sería pavimentado. Y como pueden ver, así es esta zona. Prácticamente la gente aquí, como ven por allá que hay un corral, la gente se dedica a la agricultura y a la ganadería y apenas da para subsistir. Entonces mucha gente cree que si se abre esto tendrían trabajo y que habría mucho trabajo y mucho dinero en la zona. Pero vamos a ir a ver lo que significaría que se abra la minera. Vamos a tratar de abarcar todo, así que tranquilos, vamos despacio. También, como este es el camino que agarran todos los coligalleros, que es como se les dice a las personas que van a sacar oro de manera artesanal, como este es el camino que agarran todos para ir a sacar oro a Cruzitas, normalmente me dicen que está controlado por la policía. Es muy probable que más adelante nos detengan y nos revisen todo a ver si llevamos los instrumentos que se necesitan para hacer huecos y sacar el material. En la actualidad todavía siguen entrando mineros ilegales. Ya casi vamos a ir viendo cómo se ha ido desenvolviendo la situación, pero ojo con lo siguiente: cuando todo eso estaba en lo más y mejor, me están contando que en todos estos terrenos que hay por aquí, los dueños rentaban los espacios a 25,000 colones para poner una tiendita de campaña, para que viniera una cuadrilla
ahí a vivir un tiempo mientras sacaba oro, con derecho al baño nada más. Llegamos a Cruzitas. Esta, por lo que estoy viendo, es una zona completamente abandonada. Lo único que se encuentra en el camino son fincas como esta y como esta, en las que no hay ni ganado tan siquiera. Y me están contando que ya aquí en esta quebrada, por ejemplo, ya de aquí sacaban oro. Ya no sacan de aquí porque es muy fácil que los agarre la policía, pero antes, cuando todo estaba empezando, cuando estaba en su apogeo, la policía pasaba aquí por este camino y la gente simplemente estaba aquí escarbando, se metía aquí en algún charral, la policía pasaba y después seguían sacando oro. Y es que el material ya se encuentra aquí en estas quebradas. Toda esta quebrada que viene aquí para arriba, alrededor de toda la quebrada escarbaban. Aquí nos encontramos otro trillo en el que sí entró gente hoy. Vean cómo está el pasto acostado. Y este trillo nos lleva a esta montaña en la que ya aquí se saca oro. Aquí la gente se adentra en el bosque. Esperemos no meternos en ningún problema. Se adentra por aquí y ya se va a buscar zonas donde empezar a excavar y sacar oro. O sea que en este preciso momento es muy probable que aquí dentro haya un grupo de personas sacando oro de manera ilegal de Cruzitas. Entre más adentro, vean cómo se empieza a poner el camino. Ya esto no es ni piedra, es un barro rojo en el que si por alguna razón el carro se resbala, prácticamente se va resbalado hasta abajo y hasta se puede salir de la calle. Ese es uno de los mayores peligros de venir en cualquier carro por este lugar. Tiene que tener las llantas y todo para andar en estos terrenos. Uno de los problemas más grandes que empezó a haber cuando todo esto estalló es que, por ejemplo, en esta quebrada que nos encontramos por aquí, habían cientos de personas, para no decir que miles, porque miles se esparcían alrededor de toda la finca. Aquí habían cientos de personas aquí para arriba escarbando y sacando material de esta quebrada. Y habían personas que incluso armaban campamentos y vivían aquí para seguir sacando material de noche, de día, cada hora. Entonces tenían que hacer sus necesidades aquí mismo en la quebrada. No las hacían en la tierra para que no quedara ahí cerca de ellos. Lo hacían en la quebrada para que la quebrada se llevara sus desechos fecales. Entonces me cuentan que así se veía esta quebrada, básicamente hecha un atol, revuelta con la misma tierra que escarbaban y con los desechos, que en esta otra parte aquí era como ver un atol. Y eso empezó a traer enfermedades e imagínense los olores de cientos y miles de personas defecando en toda la zona. Y esto sin contar los desechos químicos, que fueron lo que vino a empeorar todo, que ya casi lo vamos a ver en detalle. Aquí adelante nos vamos a encontrar con el pueblito de Cruzitas y esta es la llegada. Esto prácticamente en época de lluvias es inaccesible. Vean el estado en el que se encuentra, por eso tuvimos que venir justamente en este bicho. Este pueblito se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros de Nicaragua. Siguiendo este camino que me dicen que no lo podemos seguir, yo quería llegar a la frontera, pero dicen que está intransitable. Este camino lleva al río San Juan, que es el río que divide Costa Rica de Nicaragua. Por eso es que es tan fácil que hayan tantos nicaragüenses aquí sacando oro y que también hayan tantos ticos sacando oro de Nicaragua. En la reserva Indio Maíz, que se encontró un yacimiento y por eso es que ha bajado un poquito la cantidad de coligalleros que vienen aquí a Cruzitas, porque se dice que al otro lado no molestan tanto, pero en cualquier momento el ejército va a llegar a echarlos porque es una reserva muy importante de Nicaragua, la reserva Indio Maíz. En cualquier momento los van a echar de ahí y van a volver a hacer todo lo que estaban haciendo aquí a este lado. Nos estamos encontrando que es pues un pueblito como abandonado. Esta es la iglesia, no sé si estará en uso, por ahí tiene un candado y tiene por adentro el niñito y toda la cuestión. Esta que está por aquí es la plaza, este es el Santiago Bernabéu de Cruzitas y por allá al frente nos encontramos y hay una escuelita. Que oigan cómo está la situación aquí. Antes de que pasara todo lo del oro aquí en Cruzitas hace ya bastantes años, esto era un pueblo fantasma, se podría decir. En los acuerdos de la minera que iba a tomar todo esto y lo iba a explotar, había una cuestión de responsabilidad social en la que ellos se comprometían a apoyar aquí la comunidad. Entonces, gracias a que todo se empezó, la minera mejoró los accesos. Ahorita estaban horribles, imagínense cómo estaba
estaba eso antes, era inaccesible. Mejoró las vías, si no me equivoco, trajo electricidad y ayudó en diferentes cosas, como por ejemplo la remodelación de esta escuelita. Después de que se le cancelaron los permisos y que pasó todo lo que pasó y se fueron, este lugar quedó en el completo abandono y además debido a la minería ilegal que hay actualmente, porque todavía hay, ya aquí no existe el agua potable, ya la gente de aquí no puede tomar agua del tubo. Para solucionar esto, el AIA tuvo que empezar a abastecerlo con cisternas y con tanques. Este es el tanque de esta comunidad que me cuentan que es como de unos 200 a 350 habitantes. No hay un dato así como bien oficial. Y también abastece esta escuelita, que esta escuelita tiene 9 estudiantes. Y quiero ver si aquí alguien nos quiere contar qué opina acerca de todo esto. Vamos a ir a ver si alguien nos quiere contar un poco. Aquí nos encontramos con doña Marlene. Marlene es vecina de Cruzitas. Así es. ¿Cuántos años tiene de vivir aquí? 7 años. 7 años de estar aquí en la zona. Y Marlene, usted y usted que tiene aquí más contacto con la zona y los vecinos, ¿qué opinan acerca del proyecto minero que se iba a desarrollar? ¿Estaban de acuerdo? ¿No estaban de acuerdo? ¿Qué ha escuchado usted? Ya, y que sí están de acuerdo. La gente sí quería que se desarrollara. ¿Y por qué? Ya, y porque es una manera, digamos, que se le puede sacar provecho al oro que tiene Cruzitas, que al final de cuentas siempre lo están sacando y es algo que se lo están llevando gente de otro lado y nadie está saliendo beneficiario de los habitantes, que es donde tiene que quedar. O sea, casi que de igual manera lo están sacando y la comunidad es la última que está viendo el oro de Cruzitas. Así es. Y con el tema del agua, ¿qué ha pasado? Actualmente no tienen agua potable. No tenemos agua potable. Por el mercurio que botan ilegalmente ahí. Ah, sí. Es por eso. Se supone que sí, por eso es. Está bien, muchísimas gracias Marlene por contarnos un poco de lo que se escucha por aquí. Con gusto. Este campamento que nos vamos a encontrar aquí es el campamento de la policía, en el que anteriormente estaban los que iban a desarrollar la minera. Vamos a ver si nos dan el permiso de entrar a mostrarles todo lo que ha pasado por aquí. Me recibieron muy amablemente, la verdad, de la policía muy tuanis aquí, pero me comentaban que esta zona que ellos custodian, que se llama Finca Vivojet, se necesitan de un montón de permisos, hay que llamar superiores y demás, entonces que no se puede grabar. Así que vamos a ir a rodear otras zonas donde no tengamos ningún problema para mostrarles a ustedes lo que pasó aquí. Igualmente me contaron un montón de cosas súper interesantes que les voy a estar contando. Y además, oigan lo siguiente. Antes, cuando esto estaba en su mayor apogeo, aquí habían alrededor de 5,000 personas sacando oro ilegalmente. Imagínense el desastre que eso significaba. Y según yo, eso simplemente se acabó y las personas desaparecieron. Pero me estaba comentando la policía que esas 5,000, 6,000 se encuentran ahorita en Nicaragua, en el yacimiento que les comenté que encontraron en la reserva Indio Maíz, que prácticamente tienen una ciudad ahí, campamentos de campamentos y miles de personas y miles de ticos también allá sacando oro del lado nicaragüense. El punto central en el que iban a desarrollar la minería era en esta finca Vivojet que les conté que estaba custodiada, pero cuando la gente empezó a darse cuenta que ahí había oro y que empezó a sacar aquí oro de manera ilegal, pues empezaron a escarbar todas las fincas de alrededor, como este camino que nos estamos encontrando. Este es un trillo que nos encontramos en la montaña. Vamos a ver hasta dónde nos lleva, si logramos encontrar las excavaciones y el desastre que está causando la minería. Y me dijo la policía que eso sí, que tuviera demasiado cuidado con toparme un grupo de coligalleros, porque al verme con la cámara y al ver que yo no ando armado y demás, pues me pueden hacer daño y me pueden dejar aquí entre la montaña. Parte del desastre, además del desastre de los químicos en las quebradas y de las extracciones y demás, es el daño ambiental. Esto, para que se hagan una idea, era como esto. Era bosque, era pura selva. Y vean el trillo que abrieron aquí. No sé si dimensionan el tamaño, pero aquí perfectamente podría entrar un carro de lo ancho que está este camino. Todo esto fue cortado y devastado
para entrar aquí hordas de gente. Como les decía hace rato, aquí entraban miles de personas. Y un detalle es que nosotros estamos entrando a plena luz del día. Vean estos caminos. Ya aquí tenemos que ir bajando, está sumamente resbaloso y es de día. Las personas que vienen aquí normalmente lo hacen de noche para esconderse de la policía, peligrando serpientes, animales e incluso asaltos y ya cosas más peligrosas, porque en su momento se armaban grupos que esperaban a que alguien sacara el oro y los asaltaba cuando iban saliendo. Entonces imagínense, se robaban el trabajo de toda la madrugada. Esto era aquí Sodoma y Gomorra. Tanto es así que me cuentan que cuando estaban sacando oro en su máximo apogeo, aquí se armaban burdeles, habían ventas de drogas, narcotráfico, habían compradores de oro. Se volvió una ciudad prácticamente, en la que usted podía conseguir cualquier servicio, todo lo que usted quisiera, lo encontraba aquí afuera de donde sacaba el oro y se pagaba con gramos de oro. Me están diciendo que una dama de compañía, por ejemplo, cobraba 1 gramo de oro por un rato. Ni siquiera tenían que tener el efectivo. Entonces el oro puso la economía de toda esta zona a circular. Los taxis cobraban 100,000 colones por un trayecto de 1 hora de allá a aquí, porque también se arriesgaban a que la policía los agarrara con todas las herramientas. Compraban mercurio en otras zonas del país. No me quisieron contar exactamente cómo lo conseguían, pero habían distribuidores que les traían el mercurio, que es un químico sumamente tóxico, que ya les voy a contar cómo lo utilizaban. Y también se iban a vender el oro que sacaban a otras zonas del país y cargaban millones en efectivo para allá y para acá. Llevaban oro, traían efectivo. Esto era una locura. Aquí finalmente nos encontramos la llegada a la quebrada. Vamos a ver qué nos encontramos. Si nos encontramos zonas de trabajo de mineros aquí, porque de estas orillas es de donde salía todo el material. Aquí nos estamos encontrando puestos de extracción ilegal de oro en la quebrada. Vean cómo hay puesticos en todo alrededor. Vamos a ir viendo aquí más adelante si nos encontramos alguno importante, porque por lo que veo aquí trabajaban bastante. Vean cómo hacían las presas para que el agua no les estorbara demasiado y sacar material. Vean, incluso aquí hay un trillo para ir más arriba. Vean los huecos, que no puede ser. Este sí es un puesto grande de extracción de oro ilegal. Que el proceso con el que sacan el oro, que hecha que nos encontramos esto para contarles, es el siguiente. Ellos vienen y hacen estos huecos. El oro no se encuentra aquí en la tierra. El oro se encuentra en la arenita. Vamos a ver si les puedo sacar un poco de este material. El oro, según lo que me cuentan, se encuentra en esta arcilla, en esta tierra. Incluso por ahí ahorita estuvimos viendo cuarzo y se dice que donde hay cuarzo hay oro. El oro se encuentra por aquí. ¿Y cómo es que lo sacan? El oro no se encuentra en pepitas, no se encuentra en piedras grandes ya fundido. El oro se encuentra aquí en partículas. Entonces ellos empiezan a sacar toda esta arcilla, este material del fondo de la tierra, lo traen afuera y lo empiezan a colar, se podría decir. Lo colan, lo lavan y van sacando lo más fino, lo más fino, lo más grande que le va quedando a esto. Y aquí viene el grandísimo problema, y es que cuando llegan al final, cuando solo queda la arenita, partículas de oro, pedacitos de piedra, ahí es cuando agarran el mercurio, que es un químico sumamente tóxico y nocivo para la salud, y se lo chorrean aquí mismo. Incluso este proceso que les decía de lavar todo el material, lo hacen en la quebrada que está aquí a la par. Entonces, al chorrear el mercurio, eso tiene que ser con una medida exacta. Se estima que por cada gramo de oro son 6 gramos de mercurio. Pero aquí, ¿qué iban a medir? No iba a haber alguien midiendo exactamente cuánto ponerle. Y eso no se hace en la quebrada, porque la quebrada va a dar a todos los principales ríos. Entonces, como empezaron a chorrear mercurio para sacar el oro, para unificar todas las partículas, el mercurio se fue filtrando, fue llegando a ríos subterráneos, que fue a dar a las fuentes principales de agua, y así fue como las personas en esta zona se quedaron sin agua potable. Todo, absolutamente todo se contaminó, incluso los peces se contaminaron con mercurio. Ya si alguien se come un pez puede estar contaminado, y a largo plazo eso les va a traer problemas reproductivos, problemas neurológicos. A la hora de que sacan las partículas de oro y después las van a fundir, queman el mercurio y cuando lo huele les va a traer problemas respiratorios. Básicamente el mercurio va a acabar con absolutamente
todo si se sigue usando aquí de manera ilegal, incluso con la vida de las personas. Y ese no es el único puesto, amigos. Esto lo encontramos aquí entrando en un trillo que había a la orilla de la calle. Imagínense lo que puede haber dentro de esta montaña. Aquí nos encontramos otro hueco del que se extraía material, o el que se extrae, porque como les he contado todavía lo hacen. De hecho, ahí hay huellas frescas, o sea que no es tan poco probable que hayan estado escarbando esto hace poco. Y algo que leí también, que eso sí pasó. Creo que había como una registrada y se cree que hay un montón de desaparecidos, gente que nunca se encontró, que probablemente murió de esta manera. Como esto se va escarbando para adentro, hay personas que se venían a hacerlo solos. Entonces, al estar escarbando, se les venía un puño de tierra y los mataba. Imagínense, pues les caía cientos de kilos de tierra, y si no los tapaba por completo, pues los dejaba inmóviles toda la noche o días o semanas. Y así murió un muchacho, que es un caso bien conocido, y se cree que muchos desaparecidos murieron de esa manera, completamente enterrados. Hace aproximadamente 13 años que se prohibió la minería en Costa Rica, desde el 2010 si no me equivoco, y hace 6 años que empezó todo esto de la minería ilegal masiva. Se estima, hay un estudio que dice que solo del 2017 al 2019 el gobierno pudo perder aproximadamente 190 millones de dólares, que se sacaron unas 4.2 toneladas de oro de este lugar, solo del 2017 al 2019. Y más bien significa gasto para el gobierno, porque tiene, creo que más de 100 policías patrullando toda la zona, que no es suficiente, ni esa cantidad logra controlar todo lo que pasa por aquí. Y salimos en carrera de ese lugar porque se empezó a escuchar un grupo que venía, se empezó a escuchar voces y demás. No es que estas personas sean sumamente peligrosas, pero es que uno no sabe qué se va a encontrar. Como se puede encontrar locales que van a pulsearla ahí a sacar oro, se puede encontrar una mafia o alguien que se tome mal que nosotros estemos ahí, y es lo que nos explicaba la policía. Ojo a donde nos trajo este trillo. Esta es la zona más grande que hemos encontrado. Vean la cantidad de huecos que hay por aquí. Aquí sí podemos observar mejor la manera en que trabajan, en que extraen el oro. Vean la cantidad de huecos que han hecho buscando material. Vean aquí, el agua está color chocolatoso. Eso significa que recientemente han estado trabajando en esta agua, porque vean que el barro no se ha sentado como en esta, o sea que la estuvieron revolcando aquí hace poco. Vean a este otro lado, vean cómo se ve. No sé si eso es simple agua empozada o agua completamente contaminada, no sé si alguno de ustedes sabe. Vean las armazones que han hecho. Ya no sé ni por dónde es que pasa la quebrada, no sé si la taparon. Vean la cantidad de material que han sacado por este lado. No paran de aparecer huecos y huecos y más huecos. Vean aquí todo el material que han sacado. Al parecer todo lo reunían por aquí. Y este material que sale así grande, también traían máquinas para triturarlo y hacerlo finito, así como arena, y lograr sacarle partículas de oro. Esto es apenas un poquito que pudieron trabajar aquí 20 personas tal vez. Es un poquito del impacto que ha tenido en toda esta zona. Imagínense 5,000 personas haciendo esto mismo en toda la montaña. ¿Cómo pudo haber quedado? Aquí es donde pasa la quebradita, y estos son solo huecos y trillos por todas partes. De hecho, que en esta quebrada no se ve nada de vida. No he visto ni una sardinita tan siquiera. En esta zona, que está muchísimo más alejada de todo el control policial que está en la otra finca, quise elevar a Rafael a ver qué me encontraba por aquí, y nos estamos encontrando huecos en los que al parecer actualmente hay gente trabajando. Aquí les voy a dejar unas escenas que ustedes van a estar viendo para que vean los huecos que se ven dentro de la montaña. Para empezar, huecos de árboles que están cortados, y después huecos como los que nos acabamos de encontrar, llenos de agua, de donde en este momento probablemente están sacando material. Vean, incluso aquí les voy a dejar este video también. Aquí hay personas trabajando. Deben de creer que ya los agarraron seguro, pero bueno, aquí quedó, ustedes lo van a ver. Hay personas trabajando en este momento en ese lugar, porque como les digo, por aquí hay menos protección, hay menos cuidado de la policía, y se ve el desastre que hay en el bosque. Y aquí les va cómo funcionaba el negocio, por qué es que existe la fiebre del oro, qué es lo que enloquece a la gente, contado por alguien que
porque lo vivió. Resulta que un gramo, no sé en cuánto está ahorita, la persona que me está contando tampoco sabe exactamente en cuánto está ahorita, pero en ese momento el gramo estaba como en 20,000 colones, que son como $35 el gramo de oro. Habían dos maneras de venderlo, bueno, tres. Una era intercambiarlo por servicios, por damas de compañía, por drogas, por lo que usted quisiera aquí, porque dicen que aquí, por ejemplo, en esta orilla en la que vamos, esto era como un parqueo de unas fiestas enormes, no había ni espacio para parquearse y habían ventas de pollo, ventas de pinchos, ventas de todo. Esto era aquí un fiestón aquí afuera prácticamente. Entonces se podía intercambiar el oro, se podía vender aquí porque llegaban compradores que lo pagaban más barato y después ellos iban afuera corriendo el riesgo de llevar el oro y demás y lo vendían más caro. O usted podía salir, ir a otra zona del país donde se lo iban a pagar mejor, que era como a 20,000 colones, $35 en ese momento. Me cuentan que una cuadrilla, una buena cuadrilla, alguien que supiera un poco el tema, en una semana podía sacar entre 300 y 600 gramos y hubieron suertudos que llegaron a sacar 1 kilo en una semana. Entonces imagínense, 1 kilo serían 20 millones de colones, son unos $35,000. Pero en situaciones normales, que fue lo que hizo que se viniera gente de todo el país, aquí vinieron personas de prácticamente todas las provincias, venía gente de la zona sur, gente de Guapiles, gente que ya tenía conocimiento en minería en otras zonas del país, e incluso de afuera. Vinieron extranjeros, gente de Nicaragua, de Honduras, de todo lado. Vinieron a sacar oro porque sí era como normal sacar 200 gramos, 500 gramos, que ya vendrían siendo 10 millones de colones, 5 millones de colones, aproximadamente $9,000, $15,000. Imagínense el negociazo. Y todo esto sin ningún tipo de regulación, sin pago de impuestos, sin pago de permisos, sin pago de absolutamente nada. Ganancia directa, a menos que los agarrara la policía, básicamente. Todas las zonas que andamos viendo ya están restauradas. Ya el bosque ha crecido y se ha ido regenerando, porque en su momento todo era un solo barrial. Y aquí a la orilla de la calle nos estamos encontrando lo que quedó de campamentos que hubieron hace años. Porque cuando yo les digo a ustedes que habían burdeles y damas de compañía y ventas de todo, no crean que es que habían toldos y tiendas de campaña, no. Simplemente hacían estas armazones así con palos y tiraban un plástico negro. Eso era todo. Ahí es donde dormían, ahí es donde pasaba todo. Y esto es lo mismo que armaban allá dentro de la montaña. Armaban un poco de palos, tiraban un plástico negro y ahí dormían las cuadrillas y los grupos que no querían salir de la montaña. Bueno amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció todo lo que nos encontramos en esta zona. ¿Sabían todo esto de Cruzitas? ¿Esperaban que fuera así? ¿Qué opinan acerca de todo este tema? Déjenmelo todo por ahí. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que se vio tentado a ponerse a sacar oro.